que hay 3 medios de gracia que Dios nos ha dado para perseverar en la fe. Esos 3 medios de gracia son su palabra, la Biblia, la oración y la comunión entre hermanos de la fe. La comunión de los santos, que así se llama técnicamente en teología. De los 3, hay uno que nos cuesta más trabajo ejercitar. Que claro, debemos reconocer que nosotros dos tampoco somos los diligentes que necesitaríamos ser. No estudiamos la Biblia lo suficiente y en ocasiones no valoramos la comunión con nuestros hermanos, y cuando lo hacemos así, perdemos la oportunidad de conocernos más y de amarnos más. Pero creo que nuestra peor batalla es cuando se trata de orar, ¿no? ¿Cuál será la razón? ¿Cuál es la razón por la que muchos de nosotros a veces desistimos o pasamos tiempo sin orar? Vamos a orar y luego vemos por qué. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de acercarnos a tu palabra. Con humildad, Señor, te pedimos tu guía. Permítenos ser claros al exponerla. Trasciende, Señor, las limitaciones de tu siervo y permite que tu mensaje llegue claro a mis hermanos, que puedan recibirlo como de parte tuya y saber, Señor, la importancia de la oración. Es el medio que nos has dado para relacionarnos contigo. En Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, oramos y te damos las gracias desde ahora. Amén. La verdad es que no hay solo una respuesta a la pregunta de por qué no oramos tanto como deberíamos. Hay muchas. Somos distraídos, somos perezosos, estamos muy ocupados, no tenemos muchos ejemplos a seguir en cuanto a la fidelidad en la oración. Nuestro adversario se opone de una y mil maneras cada que queremos orar. Y podemos seguir y seguir con esta lista como si fuéramos el conejo de Jair, ¿no? Que sigue y sigue y sigue. Pero hay un motivo que quizás sobresale a todos los demás, que nos impide orar con la frecuencia y la vehemencia con la que deberíamos hacerlo. Y ese motivo es el aspecto misterioso de la oración. La mayoría de nosotros no entendemos bien a bien cómo funciona la oración, o para decirlo más claro, no sabemos por qué a veces no funciona la oración, al menos no parece funcionar. Por ejemplo, leemos en la Escritura promesas como la de nuestra lectura de esta mañana en Marcos 11:24. Búsquenlo por favor y vamos a leerla todos juntos, ¿sí? Marcos 11, versículo 24. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. Dice la palabra: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En base a este versículo, lo más lógico es que pensemos: la Biblia dice que si pido en oración, tendré. Ya oré. Luego entonces, estoy por recibir lo que pedí. Esa es nuestra estructura mental, ¿no? Cuando leemos esta promesa. Pero muchas veces nos quedamos esperando la respuesta a nuestra oración sin que esa respuesta llegue. Y entonces nos preguntamos cuál es el problema. Y empiezan las posibles respuestas a revolotear en nuestra cabeza. Quizá es que nuestra fe es tan lastimosamente pequeña que Dios ni siquiera se toma el tiempo de escucharnos. O tal vez es algún factor complicado y misterioso de estos que luego hay, lo que está inhibiendo la respuesta de Dios a nuestra oración. Y terminamos entonces por convertirnos en lo que podríamos llamar oradores agnósticos, es decir, alguien que al final no sabe
si vale o no la pena orar a Dios por algo que necesitamos o anhelamos. Por eso es que muchos cristianos no somos oradores impetuosos, a menos que nuestra situación sea desesperante. Cuando el agua nos llega al cuello, generalmente oramos y oramos mucho, ¿no? Pero cuando no estamos en esa situación y sucede esto, a veces no oramos o optamos por renunciar a la oración. Y entonces creemos que Marcos 11:24 fue escrito para verdaderos titanes de la fe, no para simples mortales como ustedes y como yo. En resumen, y para decirlo con claridad, renunciamos a orar porque no vemos una respuesta de Dios a nuestra oración. Pero resulta, mis amados hermanos, que esa no es la manera en que nuestro Dios quiere que reaccionemos cuando una de nuestras oraciones está en suspenso, es decir, cuando no ha sido respondida por Dios. Lo que Dios quiere es que presionemos en la pregunta que nos llevó finalmente a dejar de orar. Esa pregunta, por supuesto, es: ¿cuál es el problema? ¿Por qué Dios no contesta mi oración? ¿Por qué hay oraciones que parece que Dios o no escucha o escucha y no quiere contestar? Fíjense, en la promesa de Marcos 11:24 hay una invitación implícita que nos hace el Señor Jesús a tener una relación íntima con Dios. Vamos a leer juntos nuevamente el pasaje. Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hablen con Dios. Tengan confianza en Él. Esa es la invitación que nos hace Cristo. Pero por otro lado, la promesa en sí es difícil de creer, al menos para la mayoría de nosotros. Y si aceptamos que es difícil creerla, dejamos expuesta lo pequeña y lo frágil que es nuestra fe. Si a eso le agregamos nuestra experiencia en cuanto a las oraciones que tenemos pendientes de respuesta por parte de Dios, no es raro entonces que nuestra primera reacción al intentar responder esta pregunta de ¿cuál es la razón? ¿Por qué Dios no me contesta? Sea: mejor ahí le dejo. No me voy a meter en camisa de 11 horas, mejor ahí le dejo. Jesús sabe lo difícil que es recordar las oraciones que han quedado sin respuesta y cómo ellas llevan al límite nuestra disposición a creer en Él. Y entonces podemos preguntarnos o debemos preguntarnos: ¿para qué nos hizo la promesa? En primer lugar, pues para eso, para llevar al límite nuestra fe y nuestra confianza en Él. Con esta promesa, Jesús nos lleva más allá de lo que hemos visto y hemos experimentado. Quiero que nos demostremos a nosotros mismos una confianza en Él que ni siquiera sabemos que la tenemos y que quizás no quisiéramos que llegara a ese punto de tener que exponerla. No a ese precio, no al precio de tener que esperar y esperar y esperar por una respuesta. Pero una respuesta en suspenso a nuestra oración, hermanos, hermanas, no tiene el propósito de avergonzarnos por lo pequeña que es nuestra fe. No es ese el propósito. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice todo lo que pidiereis? Él hizo esta promesa a sus discípulos cuando se maravillaron al ver que la higuera que él había maldecido se había secado. Ese es el contexto de esta promesa. La lectura que hicimos hoy empieza con eso, ¿no? En el versículo 20 leemos: y pasando por la mañana,
vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Así empieza la lectura que hicimos hoy. ¿Pero por qué se secó? Vamos al mismo capítulo 11, pero al versículo 12. Ahí leemos: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre Jesús, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces al día siguiente pasan, la higuera estaba seca, los discípulos se maravillan, y en ese contexto Jesús hace la promesa del versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero estamos con la pregunta: ¿qué quiere decir con la expresión todo lo que pidiereis? Juan, uno de sus discípulos que fue testigo ocular de este hecho, puede ayudarnos a comprender lo que significa todo lo que pidiereis. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Búsquenlo, por favor. Primera de Juan 5, 14 y 15. Le pido a mi esposa, por favor, que le ayude a Marta a... Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice ahí la palabra: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Todo es todo lo que esté conformado a la voluntad de Dios. Y ya sé lo que todos están pensando ahorita, ¿no? Ese disco ya está rayado de tanto que lo han tocado, ¿no? Pues eso ya lo sabemos. O también pueden pensar: pues entonces para Dios todo en realidad no significa todo. ¿Cómo comprender que Dios no está tratando de engatusarnos? Que sus promesas no son solamente radicales en cuanto a oírlas, sino que son realmente radicales. Tenemos que empezar por saber que Jesús realmente quiere que movamos montañas, como Él nos dice en el versículo 23 de nuestro pasaje. Pero vamos a mover las montañas que Dios quiere que movamos. Hermanos, lo que debemos mantener presente es que la oración es una interacción con Dios. Lo más importante del versículo 24 no es la promesa que nos hace Jesús, es la invitación que nos hace a relacionarnos con Dios, a hablar con Él, a tener confianza en Él. Y la oración es la manera en que nos relacionamos con Dios. La oración no es un servicio de transacciones espirituales. La fe no es la moneda con la que pagamos los servicios que queremos que Dios nos haga. La oración no es la manera en que colocamos una orden de compra en el departamento de milagros y favores especiales del cielo. Y muchas veces pensamos que así es, pero no es así. La fe es una respuesta de confianza respecto a lo que Dios nos ha prometido, pero esa confianza surge de la relación que tenemos con Él. La fe es nuestra forma de decirle a Dios: confío tanto en lo que me dices, que voy a vivir basado y motivado por lo que me dices. Y cuando seamos lo suficientemente audaces para realmente vivir
por lo que Dios dice en su palabra, entonces veremos moverse las montañas que Dios quiere mover. Es decir, a lo que voy, hermano, es que no porque yo diga, yo tengo mucha fe en Dios y le voy a decirle al cerro de la Pepsi, quítate y muévete de ahí. Y voy a abrir los ojos y por mi fe, el cerro de la Pepsi ya no va a estar. Espérate. Vas a dejar sin chamba a Pablo, ahí está Peñón, no Pablo, por el cerro de la Pepsi. ¿Cómo lo vas a mover? Espérate. Entonces ese cerro no se va a mover. Vamos a mover las montañas que Dios quiere que movamos. O si entendemos, si tenemos esa relación con Él y esa confianza en Él, entonces le vamos a dar la vuelta a esa montaña que Dios no quiere mover. O nos vamos a regresar y nos vamos a ir por otro camino donde no haya montaña. Porque confiamos en Dios. Y entonces sabemos que lo mejor era no mover esa montaña. Así es como funciona la oración. Yo hablo con Dios y le platico lo que yo quisiera. En ocasiones Dios dirá, está bien. Y entonces la oración es respondida como yo espero inmediatamente. En ocasiones va a decir, está bien, pero no es el momento. Y entonces la oración, la respuesta a mi oración va a tardar un poco más. Y a veces, cuando yo le platique a Dios, Él va a decir, no, eso no te conviene. Entonces la respuesta va a ser no. Y si yo tengo esa relación con Él y esa confianza en Él, voy a saber que ese no es lo mejor para mi vida. Y el mismo principio aplica para lo que Jesús dice en Juan 15, versículo 7. Búsquenlo por favor también. Juan 15, versículo 7. Es otro versículo que luego malinterpretamos. Juan 15, versículo 7. Dice la Biblia ahí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanezcan en mí y pidan todo lo que quieren. Se escucha fácil. Tan fácil como se escucha, ámense los unos a los otros. También se escucha fácil, ¿no? Pero el permanecer, al igual que el amar, no tiene nada de fácil. Porque ambas cosas tienen que ver directamente con una relación. Pensemos en esto, hermanos. ¿Cuál de nuestras relaciones cercanas es fácil? ¿Qué tan duro debemos trabajar, especialmente con nuestro egoísmo, para entender y poder comunicarnos con quienes amamos? Con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos íntimos. No me van a contradecir si les digo que la comunicación es una de las bases, pero es de las cosas también más difíciles de lograr en una relación. Y eso que con quienes tenemos esa relación podemos verlos cara a cara. Entonces, ¿cómo se nos puede siquiera ocurrir que conocer y relacionarnos con Dios puede ser algo más sencillo? Si con los que vemos tenemos problemas de comunicación, ¿cómo va a ser sencillo comunicarnos y relacionarnos con Dios? Que nuestras oraciones se puedan solo limitar a una lista de pedidas y nada más van selladas con un en el nombre de Jesús, amén, y ya, ahí va. Y uno piensa en eso y sí puede dar risa, pero así actuamos a veces, o la mayoría de las veces.
La oración tiene todas las características de una relación, porque es la manera en que nos relacionamos con Dios. En cualquier relación interpersonal que tenemos con cualquier ser humano, la comunicación efectiva es algo que debemos aprender. Más aún cuando se trata de alguien cercano a nuestro corazón. Casi siempre nos sentimos ineptos al principio. Puede ser incluso frustrante cuando nos damos cuenta que para tener una relación necesitamos nosotros ser intencionales. Es decir, querer primero tener una buena comunicación. Además, capacidad de escuchar, humildad, persistencia, perseverancia y sobre todo un amor real. En cantidades mucho mayores en las que habíamos presupuestado o incluso estado dispuestos a dar en un inicio. Pero si perseveramos en ello, si somos insistentes, descubrimos mucho más de esa persona de lo que habíamos esperado conocer. Y experimentamos también niveles de intimidad y de amistad con ella que no habíamos pensado que íbamos a tener. Si no aprendemos a comunicarnos, nada de esto va a suceder. Lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Esa es la razón por la que el Señor insiste. Miren, Lucas 18:1. La última parte del versículo es la que quiero que pongamos atención. Lucas 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Jesús nos conoce y sabe que somos propensos a desanimarnos ante lo que parece ser una oración no contestada. Realmente nuestra fe es poca, Jesús lo sabe. Pero Él quiere que nuestra fe crezca. Hay de hecho factores complicados que retrasan la respuesta a una oración. Pero lo que Dios menos espera es que esos factores nos conviertan en oradores agnósticos o peor aún, en oradores desertores. Dios quiere que perseveremos en sus promesas, porque no hay montaña que Él no pueda mover, hermanos. Aquellos que permanecen en Cristo y que tienen las palabras de Cristo permaneciendo en ellos, pueden pedir lo que deseen y será hecho para ellos. Eso es una promesa de Dios y esa es una promesa cierta. Porque alguien que permanece en Cristo y que tiene las palabras de Cristo en su corazón, por un lado, no va a pedir que se enamore de él o ella la esposa de su amigo o la esposa de su vecino. Eso es algo que él no va a pedir. Ni va a pedir que le vaya mal a su amiga o a su compañera de trabajo o a su compañera de negocio porque le cae mal. Es algo que no va a pedir a alguien que permanece en Cristo y que las palabras de Cristo están en él. O no le va a pedir que le dé el mejor carro y la mejor casa para que todos sepan que ese es hijo de un rey, porque luego ese es el pretexto que usamos, ¿no? Dame la mejor casa, Señor, dame la mejor camionetota para que sepan que soy hijo de un rey, ¿no? O leí un post en internet esta semana, no se lo mandaron a mi esposa, ya me lo gustó. Déjame o permíteme demostrar que sacarme la lotería no me va a cambiar. O sea, alguien que tiene a Cristo en su corazón y las palabras de Cristo en su corazón no va a pedir por eso. Entonces, por un lado. Y por el otro lado va a comprender que en lugar de orar, dame. En lugar de orar, haz que.
la manera correcta de orar es: tú sabes mejor que yo. Tú sabes mejor que yo. Pero lo más importante de todo es que a través de la oración, nuestra relación con Dios se va a fortalecer y será cada día más íntima. Entonces, si todo lo que usted ha pedido en oración no ha sucedido aún, no asuma que es una causa perdida. No renuncie a esa petición. La promesa de Marcos 11:24, igual que la de Juan 15:7, es una invitación a dar un paso al frente para relacionarnos y conocer más a Dios. Si aceptamos esa invitación, vamos a descubrir que no hay nada mejor que conocer y tener una relación real e íntima con nuestro Padre, que es el Padre de las luces, en el cual dice la Biblia: no hay varianza ni sombra de variación. Nuestro Padre Celestial, cuyas promesas son ciertas, son hermosas, son seguras. Y si no escatimó ni a su Hijo para justificarnos delante de Dios en el pasado, para darnos la esperanza de vivir en su reino en el futuro, y para bendecirnos en el día a día, ¿qué mejor bendición podemos tener? Una oración no contestada no necesariamente es un no de parte de Dios. Es una invitación a seguir relacionándonos con Él, hablando con Él y creyéndole a Él. No renunciemos, pues, creamos y confiemos más en nuestro Señor.